vivir con la guerra en Ucrania? ¿Se ha normalizado el conflicto? Es parte de las interrogantes que intentaremos resolver esta tarde con el profesor Eloy Torres, analista internacional. Como siempre, un placer recibirle. Placer, ¿cómo está usted? Muy bien. Placer Profesor, estar aquí. ¿y realmente los ucranianos se tienen que acostumbrar a la guerra? Bueno, realmente es una manera un tanto cruda decirlo, ¿no? Sin embargo, allí hay una realidad, es un conflicto que surgió por culpa de todos. No solamente son culpables los rusos, sino también los ucranianos son culpables, concretamente sus élites políticas, culpable de la Unión Europea, culpable de los Estados Unidos, porque no comprendieron una realidad que es el hecho pues que Rusia tiene una doble razón frente a este conflicto. Tiene una razón geográfica, por cuanto Crimea es un territorio tradicionalmente ruso, que simplemente Khrushchev en 1954 decidió de alguna manera muy arbitraria cederle la titularidad de Crimea, de la península de Crimea, a Ucrania, despojando a los rusos de su península que era de ellos. Luego, cuando vino el divorcio, el divorcio colectivo de la Unión Soviética que se desmoronó, convirtiéndose, pues, como dice el mismo Vladimir Putin, en la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Bueno, no peleó Crimea y como en todo divorcio, pues tú te quedas con la casa, yo me quedo con el carro, tú te quedas con los niños, yo me quedo con, qué sé yo, con el televisor. Bueno, ahí no ocurrió eso, sino que Ucrania se quedó con Crimea. Y Rusia ha estado entonces en una situación muy de tensión permanente, pagando incluso una cantidad de recursos porque allí estaban sus flotas de barcos, sobre todo su marina de guerra, y eso obligó pues que ante la realidad, que es el otro factor, primero está el geográfico, ahora viene el geopolítico, frente a la instauración de un conjunto de sistemas misilísticos alrededor de Rusia por parte de la OTAN, cuando que la OTAN surge justamente para enfrentar a la Unión Soviética. Una vez que la Unión Soviética se desmorona, no había razón alguna por estar asociando y expandiendo el poderío, el empoderamiento de la OTAN en las fronteras rusas. Cuestión que obligó a Putin a tomar un conjunto de medidas muy absurdas, bélicas, como la que es que tomó a Crimea sin disparar un tiro prácticamente y luego acrecentar el conflicto generando una tensión internacional global, invadiendo a Ucrania y está llevando una guerra fratricida, por cuanto hay que entender que Rusia y Ucrania, así como Bielorrusia, son unos países que tienen una hermandad. Hemos dicho en varias ocasiones que Putin cometió el gran crimen de clavar una especie de puñalada a una espiritualidad que se forma, porque el mundo eslavo ese prorruso, filorruso o eslavófilo se forma en Kiev, justamente en la capital de Ucrania, alejando a estos tres pueblos, por cuanto los tres pueblos siempre vivieron, independientemente de que fue bajo la forma del zarismo, siempre vivieron bajo una forma fraternal, aguas abajo. Conocemos de innumerables matrimonios de ucranianos con rusos y de rusos con bielorrusos, dando pues a entender, incluso hay que decirlo, pues la literatura rusa, basta leer a Nikolai Gogol, basta leer lo que dice Berdayev acerca de esa hermandad. Y bueno, Putin en una manera tan arbitraria, muy a los rusos, decidió invadir y bueno, generando pensando pues que eso iba a ser un conflicto que iba a durar una semana, y resulta que, como hemos dicho en varias ocasiones, la criada le salió respondona y el conflicto ha ido creciendo. Bueno, Ucrania ha ido resistiendo con una heroicidad muy grande, pero también aliada de la OTAN. Y la OTAN, o los Estados Unidos y la Unión Europea han estado utilizando lo que llaman guerras que pertenecen a eso que llama Alvin Toffler, guerra de la cuarta revolución tecnotrónica, de la cuarta ola. En tanto que Rusia todavía se mueve con instrumentos bélicos de la segunda y de la tercera ola. Por esa razón, Ucrania ha podido resistir y por esa razón está planteado esa realidad allí. Y bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar. Ya hemos dicho pues que todo conflicto bélico tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un fin. Allí estoy seguro que se están produciendo distintos mecanismos para lograr una gran negociación global. Y Rusia está presionando, porque como se dice, los rusos también juegan. Entonces, esa presión que acaban de hacer tras 11 paquetes de sanciones contra Moscú, ellos acaban de tirar su última jugada, que es la cuestión de la eliminación o de la suspensión del acuerdo para la exportación de grano, colocando al mundo contra la pared, como dijo el amigo Daniel Dylan Pereira, que coloca al mundo ante la posibilidad de una gran hambruna. Bueno, eso es una manera de Rusia de presionar. Vamos a ver hasta dónde van a llegar porque todo el mundo ala la canoa hacia su orilla.
Vamos a ver hasta dónde se va a poder llevar a cabo una gran negociación para darle fin a ese conflicto. Profesor, yo le pido en este análisis definir cuál es el papel real de Ucrania. Vimos en la cumbre de la OTAN que el presidente Zelensky de alguna manera presentaba en sus declaraciones, se presentaba decepcionado porque Ucrania no era admitido en la Alianza Atlántica. Estas promesas por parte de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea que forman parte de la alianza, ¿de qué manera han ido, digamos, desvirtuando la posición de Ucrania dentro de la guerra? Sí, bueno, hay que entender que, voy a citar un poco a lo que dice Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger dice en su famoso libro, Nuevo Orden, el Orden Mundial, decía que ojalá, incluso lo hizo en una declaración, que ojalá Zelensky y la élite política de Ucrania que dirige ese país tengan el mismo nivel de inteligencia, de la heroicidad que han mostrado en estos conflictos. ¿Por qué? Porque se requiere de una gran heroicidad, una gran inteligencia para encontrar una solución negociada. Lamentablemente hay que encontrar una solución negociada en la que uno, y cito en este caso a Kissinger, lo más recomendable es que Ucrania no ingrese a la OTAN, que sea de la Unión Europea, sí, pero no ingrese a la OTAN porque eso es un desafío al poder de Rusia. Y no es que uno sea prorruso, no es que uno sea pro-ucraniano, sino es que ser realista. Es una situación, Rusia ha jugado un papel a lo largo de 400 años, como dice el mismo que es Henry Kissinger, de un factor de apaciguamiento de los grandes conflictos. Rusia no significa pues con ello que ellos no abandonen sus pretensiones geopolíticas, pero para eso existía una gran negociación, la posibilidad de un gran entendimiento. Justamente, bueno, va a ir por parte, ceder, tú eres de la Unión Europea, pero no eres de la OTAN, porque si eres de la OTAN es un factor que está en contra mía, y cómo es posible que si toda la vida has estado conmigo, de la noche a la mañana te vas a poner a aliarte con los que son mis enemigos, que histórica y tradicionalmente han sido los enemigos de Rusia. En ese sentido, Zelensky creo que ha abusado un poco, en mi opinión, y eso lo digo, yo sé que eso le cae mucho a la gente mal cuando uno lo dice, porque es que yo simplemente veo las cosas desde el punto de vista del realismo político y no desde el punto de vista del idealismo político. Profesor, vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación, y al regreso seguimos analizando este tema, la guerra en Ucrania, que ya